Muy buenos días, República Dominicana. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, ¿eh? Bueno, sí, Aquí en el año de la recuperación. eso es ¿Mm? importante. Aunque ya di que no lo van a nombrar y que de qué No, no, forma. no, Bueno, no. Dicen que eso no es importante. Pero exactamente. yo lo he bautizado como el año de la recuperación. Está muy bien Ujú. eso, sí. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a analizar las expectativas que hay, doctor, con la vacuna, ¿verdad?, del Correcto. COVID-19, para cuándo se va a comenzar a aplicar en República Dominicana, ¿verdad? El avance del COVID, porque tenemos una especie de rebrote, ¿eh? Cómo Sí, cierran otros países. Eh, Veo que el gobierno decidió eh, ampliar los programas de asistencia social, exacto. entre otros temas que son de mucho interés. Vamos de inmediato a la semana 360 y al regreso entraremos con los comentarios de interés. No se muevan. ¿Qué tal amigos? Este es el resumen Semana 360. El presidente Luis Abinader anunció la creación de Supérate, un programa de asistencia social que viene a sustituir Comer es Primero, que otorgaba el gobierno a través de la tarjeta Solidaridad, así como la extensión hasta abril de la ayuda especial Quédate en Casa, creado de manera temporal para asistir a las familias más pobres en medio de la crisis económica generada por la pandemia COVID-19. Al hacer el anuncio, el presidente Abinader se apoyó en estudios nacionales que indican que la pobreza aumentó de 21% a un 27% debido a la pandemia y que podía haber llegado a un 34% sin las medidas adoptadas para mitigarla. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dijo que el cobro de la energía pasó de un 88% en el periodo mayo-julio a casi 99% en septiembre-noviembre, lo que generó un incremento de 51 millones de dólares. El funcionario también refirió que los gastos operativos de las empresas distribuidoras de electricidad se han reducido de 12.3 millones de dólares por mes en la gestión pasada a 9 millones de dólares en la presente administración. El sector construcción de la República Dominicana advierte a las autoridades gubernamentales que el costo de la vivienda podría dispararse en las próximas semanas debido a las alzas de los insumos de la construcción, especialmente el precio del cemento. A juicio de Jorge Montalvo, primer vicepresidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROVI, esto ya ha incidido en un 13% de aumento en el costo de la vivienda. El Banco Central de la República Dominicana informó que las reservas internacionales superaron los 10.750 millones de dólares al cierre de 2020, siendo este el nivel más alto registrado, equivalente al 13.7% del Producto Interno Bruto y a una cobertura de 7,3 meses de importaciones. La institución destaca que este nivel de reservas internacionales se alcanzó durante el 2020, un año en el que todas las economías del mundo fueron impactadas negativamente por la propagación del COVID-19, provocando una suspensión del turismo y otras actividades generadoras de divisas. El gobierno dominicano logró un déficit fiscal menor del contemplado en el presupuesto complementario que habían formulado debido a la crisis sanitaria y los gastos que había hecho la administración de Danilo Medina. El presidente Luis Abinader explicó que logró cerrar de forma preliminar el año 2020 con un déficit fiscal que equivale a un 7.7% del Producto Interno Bruto versus al presupuesto que era de 9.3%, lo cual en términos absolutos significa una reducción de 77 mil millones de pesos. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el jueves por primera vez explícitamente su derrota en las elecciones de noviembre y condenó además el asalto al Capitolio al asegurar que aquellos seguidores suyos que cometieron crímenes pagarán por ello. En un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, Trump emitió finalmente el mensaje sobre las elecciones que medio país esperaba escuchar desde hace 2 meses y la condena del ataque del miércoles que el Congreso le exigía desde hace más de 24 horas. Tras una de las jornadas más convulsas de la historia de Estados Unidos, el Congreso estadounidense ratificó el jueves el resultado de las elecciones de noviembre y el presidente saliente Donald Trump se comprometió finalmente con una transición ordenada del poder al mandatario electo Joe Biden.
El Congreso que validó la victoria de Biden no era el mismo que se había reunido 14 horas antes para empezar a contar los votos electorales de cada estado en los comicios de noviembre, como demostraron los destrozos en la sede de la Cámara de Representantes. El Brexit ya es una realidad, pero el futuro de los servicios financieros británicos fuera de la Unión Europea es incierto, con negociaciones bilaterales que apenas acaban de comenzar y el riesgo de pérdida de actividad en este sector clave del Reino Unido. El acuerdo comercial post-Brexit, firmado en Navidad entre Londres y Bruselas, es solo el comienzo. Habrá meses de discusiones, afirma Simon Clayson, abogado del bufete Clissoff Chance. La economía mundial puede anotar una recuperación de hasta el 4% en el 2021, liderada por China e impulsada por los avances en la distribución de las vacunas contra el COVID-19 tras la contracción del 4.3% de 2020 por la pandemia, pronosticó el Banco Mundial. No obstante, el organismo internacional advirtió de la enorme incertidumbre existente, por lo que matizó que en un escenario negativo en el que los contagios sigan aumentando y se retrase la distribución de las vacunas, la expansión mundial podría limitarse al 1.6% en 2021. Hasta aquí el resumen Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Hay una gran expectativa en la República Dominicana, doctor, con relación a cuándo se va a comenzar a aplicar la vacuna contra el COVID-19, y es justo porque la gente tiene casi un año luchando contra la pandemia. Bueno, ya se han aprobado 6 vacunas a nivel mundial. De esas 6, solo una ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, que es la de Biotech y creo que de Pfizer, que es una vacuna británica. Las demás han sido aprobadas por los laboratorios, por diferentes países, pero todavía la OMS no la ha aprobado. Entonces, todas las expectativas y las esperanzas de la gente están cifradas en que la vacuna pueda realmente cambiar la situación, y es lógico que aquí la gente comience a presionar por eso. Esta semana, precisamente, el presidente de la República, Luis Abinader, decía que los sectores que están combatiendo la enfermedad en primera línea, como las Fuerzas Armadas, la policía, los médicos, están cansados. Yo diría que también la sociedad está cansada, porque todos estamos enfrentando una pandemia, unos trabajando, otros asistiendo a las personas que lo necesitan, y otros resistiendo, ¿verdad?, para evitar el contagio y la muerte, ¿verdad?, que es una de las partes, ¿verdad?, más tristes, ¿verdad?, de la pandemia, ¿verdad? Entonces, hay una gran expectativa. El gobierno ha dicho que está haciendo todo el esfuerzo posible y ha puesto como prioridad número 1 conseguir vacunas rápidamente para aplicar a los médicos, a los militares, a los policías, a los ancianos, etcétera, etcétera. Parece que decidió no esperar a marzo, que fue parece la fecha que le puso, a febrero o marzo, que fue la fecha que le puso el agente de AstraZeneca, que es el laboratorio al que se le compraron los 10 millones de vacunas, aunque también se dijo que se compraron 4 millones de vacunas a otros laboratorios. Entonces, ojalá que el gobierno pueda conseguir esa vacuna lo antes posible para comenzar a aplicar como se está haciendo en otros países. Yo creo que es posible, creo que se puede lograr. En la medida en que ya se comienza a aplicar la vacuna, entonces se comenzará a tener un respiro en la población dominicana. Bueno, lo que uno observa es que la gente, la población, ha centrado la esperanza de normalización en la vacuna. Pero resulta que uno ve ciertas contradicciones también con el asunto de la vacuna. Por ejemplo, como usted señaló, hay 6 vacunas ya que están, ¿verdad?, en el mercado, ¿verdad?, compitiendo entre ellas. Pero según veo, el Colegio Médico ha objetado la vacuna que adquirió el gobierno. La de AstraZeneca. Sí, porque dice que es la menos efectiva, es la más barata. Sí. Y a veces uno piensa en la sabiduría popular que dice que lo barato sale caro, ojalá que no sea así. Pero sí, yo veo que es fundamental la preocupación del presidente por encontrar una solución rápida, inmediata, por lo menos un principio, porque ahí hay un personal que está exponiendo su vida doblemente. Es el caso de los médicos,
por ejemplo, los médicos tienen que estar exponiendo su vida de manera permanente. Y yo diría que también los militares, los policías, pero más que ellos, los médicos, que tienen que estar lidiando de manera directa, ¿verdad? Con este virus, que ellos mismos ni siquiera saben. Y usted sabe que hay muchos médicos que han perdido la vida en esta situación y otros se han contagiado. Yo entiendo de que lo de la prioridad no significa ningún privilegio, sino que es diríamos, una decisión inteligente. No, y cada país está priorizando médicos, personal paramédico, ¿verdad? Claro. Médicos, paramédicos, militares, policías y los ancianos. Sí. Son las poblaciones que ellos van vacunando primero. Efectivamente. Entonces, yo entiendo de que ciertamente el gobierno hace bien con buscar alternativas. Ni siquiera esperar que la OMS apruebe tal o cual cosa, porque para mí la OMS es un organismo, le digo la verdad, yo lo veo como un organismo político, pues inclusive está dirigido por una persona que no es médico. Ese señor Ghebreyesus, como apellida, él no es médico, es lo que es un biólogo, no sé, una cosa. Yo no le quito méritos a él en su conocimiento, pero es que de la salud quienes saben son los médicos, ¿verdad? De la salud quienes saben son los médicos. Por eso yo entiendo de que hay que escuchar a los médicos. Obviamente el gabinete de salud que tenemos aquí está compuesto por médicos, por infectólogos, virólogos, etcétera, pero que las decisiones las toman los políticos, lamentablemente. Claro. ¿Te entiendes? Entonces, el país necesita una respuesta. Obviamente, estamos en un tiempo en el cual los países más avanzados están cerrando de nuevo. Dice, bueno, pero acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando esos países daban una muestra de un avance. Pero es que, aparte de nuevas cepas que han ido apareciendo, parece que la indisciplina también de la gente ha motivado el aumento de los contagios. Claro. Hasta el punto que hay países de estos que han cerrado inclusive de una manera hasta permanente por un tiempo prudente. Bueno, y no se vaya muy lejos. Por ejemplo, República Dominicana tiene un repunte de casos de COVID. Exacto. Yo creo que a la gente hay que decirle claro. Claro. El gobierno tiene que decirle claro cuál es la situación real del COVID-19 en la República Dominicana, porque ha habido un repunte de los casos. Cierto. Y eso, como usted decía, es producto de la indisciplina. Hay una parte de la sociedad dominicana que no ha querido acogerse a las medidas impuestas por las autoridades, además de que hay una información que yo creo que no se ha estado manejando de manera correcta, y es que una información o el mensaje no se ha estado enviando de manera correcta. Cuando usted decodifica el mensaje se da cuenta de que en el fondo también a la gente se le ha estado diciendo que se puede actuar con normalidad, que la cosa no está tan grave como se piensa. Sin embargo, cuando usted analiza las estadísticas de diciembre con los meses anteriores, se va a dar cuenta que diciembre superó los peores meses de la crisis o de la pandemia en República Dominicana. Cierto. Las estadísticas de casos en diciembre son superiores hasta de julio, que fue el tope más alto que alcanzó la pandemia en República Dominicana. Exacto. Julio, que fue el mes de las elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana. Producto de toda esa campaña que se hizo, ¿verdad? Todos los líderes políticos en las calles, la gente haciendo campaña política, y vimos que se dispararon los casos por las nubes. Eso ocurrió ahora también en diciembre. Observe que las autoridades tuvieron que, después de una apertura, el 24 y 25, que se le permitía a la gente, con un toque de queda a las 9 de la noche, regresar a su casa hasta las 1 de la mañana, después de esa apertura, para el día primero, para el 31 y día primero, tuvieron que cerrar al mediodía. Claro. Es decir, buscando ciertos controles, porque la gente entendió que podía salir a disfrutar. Estaba llenando las calles, las playas, los restaurantes, los centros de diversión. Entonces, estaba actuando de una forma como si no hubiese pandemia. Entonces, hubo que mandar un mensaje de que aguántense, que estamos en medio de una pandemia y estamos creciendo. Pero ahí, decodificando, como usted dice, hay otras lecturas que la cordura lleva a esta conclusión, es la siguiente: es que no se está mandando un mensaje de orientación a la gente de cómo preservar su sistema inmunológico y cómo protegerse. Aquí solamente se habla de las mascarillas, del alcohol y del aislamiento, y eso es correcto, pero hay que darle alternativas a la gente de cómo reforzar su sistema inmunológico. Se lo digo porque he oído médicos, ¿verdad? Personas especialistas en nutrición y otro tipo de asuntos relacionados con la salud y con el sistema inmune, de cómo protegerse también. ¿Usted comprende? Entonces, como obviamente el presidente dice, bueno, la gente está cansada, es que es así, todo se cansa, todo, una cuestión reiterativa, llega un momento en que se convierte ya en un, ¿cómo le diría yo?
en una especie de círculo vicioso. Entonces la gente se desespera. Pero déjame aclarar una cosa, mucha gente quiere atribuirle nada más a los sectores de los estratos menos favorecidos de la población. No, Esa no. disciplina no es así. No. Eso está dado en todos los estamentos de la sociedad. Claro. Oye, En usted, todos los usted no vio estamentos. lo que pasó, por ejemplo, en Punta Cana el 31 de Que diciembre. dice que no fue en Punta Cana, que fue en Bávaro. Bueno, Hay una sí, diferencia, hay en una Bávaro, sí, diferencia, sí, hay fue en una Bávaro, diferencia. fue en Bávaro. Sí. Casi, Sutil, eso sutil. es casi lo mismo, está en la misma zona. No, pero hay una Sí. sutileza, hay una sutileza. Esa es la misma zona. Sí, hay una Entonces, sutileza, hay intereses diferentes. hay intereses diferentes, Sí, pero sí. fue un hotel de la zona fue de Bávaro, Claro. como usted bien señala. Exacto. Pero a lo que me refiero es al hecho, ¿verdad? La gran cantidad de personas que se concentró, estamos en un hotel. Sí, usted está en un hotel, pero ahí también se Exacto. contagia. Es decir, la Claro. gente que fue y se aglomeró ahí en ese hotel, estuve en contacto antes con muchas personas antes de llegar a ese Sí, hotel. Entonces, mire, es sí. otro punto de contagio. Cierto. Mira, un amigo mío que es médico me comentó a modo de chiste, un chiste Ujú. cruel. Dice, Sí. mira, que ese virus es virus realmente democrático, porque no distingue, o sea, que usted sea un aristócrata, usted es un plebeyo. Sencillamente, si usted se expone y no toma la medida del lugar, usted resulta contagiado. Ahora, Así si usted es. es una persona que tiene riesgo, porque su sistema inmunológico está disminuido, y es obvio que a la medida que uno entra en edad, como dicen los médicos, los que saben de eso, va disminuyendo. Por ejemplo, los niños tienen un sistema inmunológico más fuerte que los adultos, Claro. por razones obvias, Ujú. eso está diseñado así. Por eso yo entiendo de que nosotros a veces debemos comportarnos como niños con nuestra salud, en el sentido de no jugar con ella. No, y usted tiene razón, doctor. Es decir, además de decirle a la gente, mire, protéjase, use mascarilla, Exacto. lávese las manos, Exacto. no se toque los ojos, la nariz, la Claro. boca. Además, mantenga la distancia. Además de eso, hay que orientar a la gente en cómo también proteger su sistema inmunológico. Claro. Es decir, que debe haber una campaña de orientación. Exacto, alimentario. Claro, sobre sí, todo. mire, consuma esto, aquello, para que su sistema inmune esté Exacto, fuerte. eso no se hace. Ese es otro bloqueador. Claro, Para mí es el principal bloqueador. pero lógico. Porque cuando el virus se encuentra con un organismo fuerte, Cierto. con un sistema inmunológico fuerte, ese es un muro que tiene que Mire, salvar. Mire, yo leí que el mejor laboratorio farmacológico, ¿sabe cuál es? El cuerpo humano. Sí, El cuerpo humano genera sus propias, diríamos, hormonas sí. que sanan. Lo que pasa es que si usted está metiendo en el cuerpo químicos, ¿verdad? Ujú. Alcohol, tabaco, nicotina, o sea, ese tipo de cosas, entonces el cuerpo se resiente y no responde Claro, en la claro. forma en que debe responder. ¿Usted Bueno. entiende? Por eso yo creo que una de las obligaciones del gobierno y el Estado propiamente, porque uno dice el gobierno nada más Ujú. y le echa la cuava, como dice el pueblo, a un sector del Claro, poder, claro. pero es el gobierno en sentido su general. conjunto, que es el Estado. O sea, Bueno. el gobierno no es más que el aparato político del Estado. Así es. Debe orientar a la población a ese sentido. Pues doctor, este es un momento importante ahora, porque nosotros como país debemos llegar a febrero o marzo, es decir, acercarnos al momento en que tengamos la vacuna, con ciertos niveles de control de la pandemia. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Bueno, cumpliendo con las medidas dispuestas por las autoridades. Mascarilla, distanciamiento, etcétera, etcétera. Además, una buena campaña de concienciación de la gente de cómo fortalecer su sistema inmunológico. Para eso el Estado tiene que jugar su papel. Claro. Y además, decirle claro a la gente qué es lo que está pasando, cuál es el nivel de penetración del virus en República Dominicana. No podemos seguir diciendo a la gente que estamos bien. Hay que hablarle con crudeza a la gente para que entienda el nivel de peligro a que se expone. Hay que decirle, mire, los hospitales están a este nivel. Estas son las UCI que tenemos. Si usted se enferma, va a tener problemas. Claro. Entonces, protéjase, proteja lo suyo. Así que la gente tenga un panorama claro de cuál es la situación real de la pandemia y de qué tanto debemos seguir haciendo el sacrificio para llegar a febrero o marzo al momento de ponernos la vacuna. Pero mire, hay algo también que hay que tomar en cuenta y es que el gobierno, vamos a decir, no dice el gobierno, sí dice el presidente, ¿verdad? Que es el que toma las decisiones, aunque tenga sus asesores, tiene una disyuntiva muy fuerte. Sí. Y es que está entre la recuperación económica y la protección de la salud. Yo creo que la prioridad es la salud, Sí. porque usted no hace nada con tener mucho dinero si está muerto. Ujú. No va a hacer nada con él. Claro. Usted tiene que estar vivo Claro. para estudiar, para aprender, para alimentarse. Entonces yo creo que lo fundamental es la salud. Entonces yo creo que por ahí no estamos diciendo al gobierno lo que tiene que hacer, No. porque uno los elige para que ellos hagan lo que entienden
pero debe orientarse por ese camino. Y si hay que hacer otro sacrificio, vamos a hacerlo. Otros países han cerrado. Pues, yo estoy Esta diciendo. semana cerró una buena parte de Europa porque entienden que hay que cerrar, independientemente de que hay que llevar la economía con la pandemia. Pero como usted decía, la salud es prioritaria. Entonces, si hay que volver a cerrar, cerremos y digámosle a la gente la verdad. Vamos a la pausa. Una medida que debe ser aplaudida, tomada por el gobierno, es precisamente mantener los planes de ayuda. Tienen sus nombres, ¿verdad? FASE, Sí. el otro, hasta abril, lo cual implica, ¿verdad?, que se apaga un poco la incertidumbre de los sectores menos favorecidos, que hay mucha gente que tiene sus problemas resueltos aquí desde el punto de vista económico, pero la mayoría de la gente vive del día a día, Claro. ¿verdad?, de la chiripa. Entonces, que esa es la verdadera economía, la que sobrevive, pero hay otros que dependen de los empleos y se han cerrado muchísimos negocios. Claro, cerraron muchas empresas Claro. y hay mucha gente que la pararon esos empleos. Y Efectivamente. esa gente no ha vuelto a trabajar. No. Entonces, hasta que no haya una recuperación de la economía, esa gente no va a recuperar sus Claro. empleos. Pero hay otra cosa importante, que también, no solamente mantener esos programas, que fue una de las medidas positivas que se tomaron del gobierno anterior, que hay que reconocerlo, Claro. porque no solamente podemos señalar Ujú. las cosas negativas, sino que también se implementa un nuevo plan, el que creo que le llamaron Supérate, ¿verdad?, algo así, Sí. que implica también incentivar a las personas, ¿verdad?, a que busquen alternativas. Porque No, uno- van a convertir Comer Primero, Ujú. creo que de solidaridad, en Supérate. Cierto. ¿Sabes Sí, que sí. Comer Primero es un subsidio que le dan a la gente? Creo que de 800 pesos más o menos, se lo van a llevar a 1.600 pesos, es decir, el doble de lo que Eso. están dando. Pero yo tengo un señalamiento que hacer en ese punto. Sí, Y es que se ha descuidado un poco lo que se llama la estabilidad de los precios de la canasta familiar. Yo sé que estas situaciones de crisis se aprovechan mucha gente, agiotistas, acaparadores, ¿verdad?, que solamente piensan en llenarse los bolsillos. Y usted ve que aumentan los precios. Bueno, usted me dirá, pero es una ley natural de la economía, de que a una mayor demanda, pues el precio tiende a subir. ¿Usted sabe qué pasó en medio de la pandemia, doctor? Sí. Que los precios se fueron disparando y nadie como que lo observaba, Ujú. porque la gente iba a buscar lo que encontraba. Ah, sí. Si lo colocaban hoy en las góndolas a 5 pesos y llegaba mañana y lo encontraba a 7, la cogía, porque la gente andaba buscando lo que apareciera para Efectivamente, el sobrevivir. pánico, un Y se pánico. aprovecharon de eso. Sí, claro. Y hoy, por ejemplo, un cartón de huevo que usted compraba en 100 pesos en las calles o en 120 en el supermercado, cuesta 400 pesos en el Imagínese. supermercado. Oiga Y usted. la gente lo sigue comprando. Sí. Es decir, porque la gente tuvo que salir a comprar lo que encontraba en los supermercados. Pues Claro. salía desesperada por el nerviosismo, Pero- por la situación misma que se estaba Sí, dando. pero esos agiotistas y acaparadores tienen que entender que esos son detonantes, que son bombas de tiempo, porque Claro. después pretenden que la gente viva tranquilo y en paz. No, y, sin lo, mover un y dedo. lo poco que, o lo mucho que tú te ganas, Lo vas a utilizando, perder utilizando en ese 2 método, tú minutos. lo puedes perder en un Porque momento. ¿cómo tú puedes controlar, por ejemplo, una masa acéfala, desbocada, que no es que va buscando robar, es como una especie como de venganza social? No, porque tú le estás empujando Exacto. también. Se lo La digo está porque, llevando a la desesperación. claro, yo he visto en diferentes movimientos políticos aquí que ha habido turbas, que por ejemplo fue en el caso del 84, para no Sí. mencionar el gobierno, sino nada más mencionar el hecho. Ujú. Mencionaré el pecado, pero no el pecador, ¿verdad?, como dice el refrán popular, de que la gente cuando regresó del asueto de fin de semana encontró que los precios estaban triplicados. ¿Y cuál fue la reacción? Como la tituló un político muy importante de esa época, una poblada. Sí. Se levantó la gente y, Claro. y hubo más, según me dicen, gente inclusive que está involucrada en eso, que hubo más de 2.000 muertos. Lo que pasa es que eso se manipuló. La gente salió Así para las fue, lo estoy calles a diciendo, protestar, lo porque estoy es así. diciendo. Entonces aquí no hay mucha conciencia en cuanto a eso. No podemos pedirle conciencia a la gente que lo que está es interesado en aprovecharse del mal colectivo para llenar sus arcas. Eso lo entendemos. No es exclusivo de nosotros tampoco. Pero la gente no se disciplina con eso también. Sí, porque imagínate la usted. autoridad ha estado muy centrada en combatir los efectos de la pandemia y cosas, pero como usted decía, hay que prestar atención a eso también.
Claro, Es digo decir, yo. que el comerciante sienta que además de que está vendiendo, tiene a las autoridades que lo está vigilando y que está poniendo control en los precios, porque realmente se han desbordado, como usted dice. Claro. Pero no es que ha subido un 5%, es hasta un 500% han subido Lo que le algunos digo, productos. entonces eso atenta también contra la paz social, porque con un grupo, diríamos que tiene el control, ¿verdad? Sobre, que total, le voy a decir algo, aquí hay leyes que establecen ciertos controles, aunque obviamente no se puede controlar una ley natural, porque ¿cómo diría yo? Oferta y demanda son leyes espontáneas, ¿verdad? Que dependerá de lo que, por ejemplo, de la gente, cómo reacciona, la flexibilidad, ¿verdad? De la demanda o de la oferta. Pero es que la oferta no ha parado aquí porque aquí hay una buena producción. Claro, aquí hay una buena producción. Entonces uno se pregunta, Nosotros lo decíamos en algunos programas anteriores. claro, pero ven acá, ¿cuál es el problema? Si tú me dijeras que estamos viviendo Claro. de la importación de productos y que se ha Que hay encarecido. escasez, no hay escasez. No, entonces no tiene sentido, de verdad que no. Entonces, doctor, es importante esto, y usted lo resaltaba, es importante que se mantengan estos programas, Claro, porque hay que proteger a la gente que perdió los empleos y a la gente que no tiene de qué vivir. Es decir, bueno, nos vamos a endeudar como país, sí, nos vamos a endeudar, el gobierno va a tener que hacer muchos recortes, pero hay que mantener la asistencia a la gente. obvio. Primero porque lo necesitan, porque estamos en una pandemia, la gente, el dominicano igual que los residentes en otros países, estábamos luchando por el progreso, estábamos luchando por una nación de mayor desarrollo. Cierto. Y el dominicano siempre ha luchado, el dominicano no se ha sentado y que esperar que le den. No, claro. Porque hay gente pobre, como en todas partes del mundo, que hay que asistirle. Entonces, en este momento, no solo gente pobre, hay gente que era de clase media que se ha empobrecido. Oh, sí, Entonces, claro que incluso decía, creo que el ministro de Economía y Desarrollo, que la pobreza subió de 21 a 27% ahora en la pandemia en República Dominicana, y que no se disparó a un 34% por esos programas que se comenzaron a aplicar desde el pasado gobierno, es decir, desde que comenzó la pandemia, es decir, son programas que cumplen con una función importantísima para la sociedad dominicana. Entonces, hay que mantenerlo para que esa gente tenga acceso a los recursos necesarios para vivir en lo que la economía se recupera, en lo que la pandemia nos permite a nosotros reactivar la economía y recuperar los empleos perdidos. Pero esos programas se ven amenazados precisamente por la especulación de los que manejan, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que todos los comerciantes, empresarios especulen, pero es la tendencia, ¿entiendes? Claro, y es una amenaza, como usted Una dice. amenaza, entonces Es una imagínese amenaza. usted, hay países que tienen una inflación insoportable que ha obligado a que la gente se vaya de ese país, ¿me entiendes? Porque la gestión política no ha sido lo más acertada para proteger lo fundamental del ser humano, que es la economía. Claro. ¿Entiendes? Pero Entonces, además de los planes sociales, el gobierno también tiene que mirar hacia las empresas. efectivamente. Lógicamente, ha estado mirando hacia las empresas con el plan, creo que fase 1, fase 1, Sí, ¿verdad? sí, claro. Porque hay un subsidio que ha estado dando el Estado durante el tiempo de la pandemia para que las empresas mantengan una cantidad X de empleados activos, se mantengan operando, pero hay que darles un poco más de facilidad a las empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas, para que se puedan mantener operando. Y quizás una de las facilidades pudiera ser ahorrar el anticipo a las empresas, porque ¿qué anticipo puede pagar? Y es algo que soltamos aquí al aire. ¿Qué anticipo puede pagar una empresa que ha pasado 10 meses cerrada o luchando con quizás el 25 o el 30% de sus empleados? Es decir, quizás un tranquilizante, un alivio para el empresario puede hacer no pagar el anticipo. Creo que a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas, el pasado gobierno le condonó el anticipo, la segunda cuota del anticipo. Creo que este gobierno puede hacerlo comenzando, porque a principio de año hay que pagar un anticipo. Pero yo me iría un poco más lejos.
hablando precisamente de impuestos, Ujú. yo diría que el gobierno podría flexibilizar una serie diríamos, de tasas impositivas que existen, que encarecen también la Ujú, canasta. ujú. Esos ITEVI, por ejemplo, porque este es un gobierno, o mejor dicho, este es un sistema, no gobierno, un sistema eminentemente fiscal. Es decir, fundamenta, ¿verdad?, su supervivencia en el cobro de impuestos, Ujú. porque no es un gobierno que produce, los gobiernos no tienen nada tampoco, ¿no? Lo que producen son las personas. Claro. Los gobiernos lo que hacen es que cogen el dinero y lo distribuyen. Y yo entiendo de que podría ser que hubieran medidas que incentiven en ese mismo sentido a los productores, ante todo los pequeños y medianos, que son los que menos acceso tienen a los capitales, ¿verdad?, que no califican muchas veces con los bancos, y que el gobierno tiene la potestad, el poder de ayudar en ese sentido. No solamente hablar de sí, porque es muy bien enfocado por usted, pero también podría ser que esos pequeños y medianos negocios, empresarios, se vean también beneficiados por una serie de, quitarle un poco de presión, ¿verdad?, con ciertas tasas, qué sé yo, usted me entiende, Bueno, Leandro. para por lo menos salvar las que están abiertas, ¿verdad? Exactamente, lo que le digo. Porque las que están cerradas, No, esa dependerán abrirán cuando haya cierta recuperación de la economía, ¿verdad? sí, Y haya recursos como para invertir, ¿verdad? Y claro. tratar de volver a hacer el intento de entrar en una economía de mayor pujanza, De más ¿verdad? Y de estabilidad mayores también. oportunidades para el inversionista. Claro que sí, Pero lógicamente yo creo que este es un momento oportuno, cierto. sobre todo cuando usted quiere preservar empleos Ujú, y generar empleos. Porque claro. como usted decía al principio del programa, el gobierno, el presidente sobre todo ha estado lidiando con la salud y con la Una economía. disyuntiva, Por claro. eso es una disyuntiva. Claro. Por eso a veces abren, a veces cierran, Ujú, ¿entiendes? Aunque lógicamente siempre hay que priorizar la salud, porque sin efectivamente. salud no hay No, absolutamente claro, es nada. fundamental. Pero yo creo que es fundamental ahora mismo para la sociedad dominicana que podamos darle cierto alivio a las pocas empresas grandes y pequeñas que están operando, Exacto. para que se puedan mantener operando, para que puedan preservar esos empleos, para que puedan emplear a otras personas y crear las condiciones, ir creando las condiciones para que otras puedan ir reabriendo Claro, sus claro puertas. que sí. ¿Y eso cómo se puede hacer? Bueno, dándole facilidades. Claro. ¿eh? Ante todo, Sobre todo quitándole presión. ese anticipo que Sí, lo obliga a usted a pagar lo que usted no se ha ganado, que es una proyección de lo que usted se puede ganar. Entonces, ha sido un año totalmente crítico para las empresas. exacto. Entonces, ¿qué puede proyectar? O sea, ¿Qué se ganó y qué puede proyectar? sí, Nada. utilizando los términos de los economistas, aliviando un poco la presión tributaria. Sí, así es. Aliviándola un poco, Así es. sí. Entonces, hay que aliviar la presión al empresariado para que Exacto. pueda preservar los empleos No. y tratar de emplear a otras personas a medida en que se vaya recuperando la economía. Vamos a la pausa. De conformidad con las declaraciones dadas por el expresidente Abinader, las relaciones con Estados Unidos, según, ¿verdad?, sus palabras, están en su mejor tiempo, están en mejor tiempo que nunca. Y yo como ciudadano del común me planteo, pero es que nunca han estado de otro modo, porque siempre ha habido aquí una permanente presencia, ¿verdad?, de los intereses norteamericanos en nuestro entorno. Lo que pasa es que ahora hubo un fenómeno extraño, y fue que el gobierno anterior hizo unas relaciones un poquito aceleradas también, y como que no se sometieron a un plan piloto con China, que yo siempre objeté, dije, bueno, pero un país tan lejano, no es que no pueda tener relaciones con quien quiera. Yo entiendo que un país tiene relaciones con quien quiera en el mundo entero, porque la diplomacia es eso. Ahora, lo que quiero decirle es que nosotros, por más que queramos escapar de la realidad, estamos muy dependientes de los Estados Unidos. Tenemos mucha gente allí produciendo, viviendo allí, que maneja, ¿cómo le diría yo? Las famosas remesas estas, ¿verdad?, que se han convertido en un paliativo, porque en esta misma pandemia que tenemos, han seguido los dominicanos mandándole los chavitos a su gente aquí. Sí. Pero también está el asunto de que los negocios, por ejemplo, un socio fundamental para la República Dominicana es los Estados Unidos, Claro. tanto en importación como exportación. Bueno, es nuestro principal socio comercial, ¿verdad? Claro, Sí. porque Y eso lógicamente hay que preservarlo. cierto, mucha gente dice, no, que socio comercial Haití. No, Haití es un socio unilateral, porque por ejemplo Haití no nos vende nada, nosotros le vendemos a Haití, lo cual está bien, que nos compren. Claro.
Y es un mercado que tenemos que preservar, el Sí, mercado claro haitiano. que sí. Es el segundo Ante todo un mercado mercado más alimentario, importante. Claro, mercado claro que alimentario, sí. que no producen comida. Ujú. Pero yo entiendo de que la actitud del gobierno, bueno, no respeta esas posiciones, pero también hay que respetar los demás estados, ¿verdad? En el mundo, que tienen su forma de pensar. Yo Bueno, entiendo eso. bueno, nosotros decíamos, usted recuerda, que había que manejarse con mucho cuidado, ¿verdad? Sí, Sobre todo lo advertíamos cuando el gobierno de Danilo Medina estableció relaciones diplomáticas con China. ¿Te recuerdas? exacto. Rompió con Taiwán y establecimos relaciones diplomáticas con China. Que había que manejarse con mucho cuidado, de manera tal que, utilizando todos los elementos posibles de la diplomacia, pudiésemos manejar esas relaciones, porque como nación tenemos todo el derecho de hacer relaciones diplomáticas con quien quiera, la Claro. República Dominicana, ¿verdad? Pero manejarlas con mucho cuidado de manera tal que, respetando los niveles de soberanía de República Dominicana, ¿verdad? Estados Unidos, cualquier país del mundo pudiera ver y reconocer el derecho que tiene República Dominicana como Estado a establecer relaciones diplomáticas y a negociar. Eso que advertíamos implicaba que el país se manejara o se maneje con el mayor cuidado posible, de manera tal que tú puedas negociar con China, negociar con Estados Unidos, negociar con Haití o con cualquier estado dentro del marco que te da la soberanía, ¿verdad? Y por eso siempre hay que mantener una relación de equidistancia con cada estado y negociar exactamente en los términos correctos, ¿verdad? Sin tener que inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, aunque cuando tú tienes un nivel de relación como el que existe entre Estados Unidos y República Dominicana, regularmente la balanza se va a inclinar, pero tratar las relaciones con la mayor delicadeza posible, de manera tal que el otro estado no vea que tú lo estás maltratando para no crear una situación de crisis en relaciones diplomáticas con Mira, lo que otro yo no estado. entiendo, sí, lo que no termino de entender es por qué razón, por ejemplo, Estados Unidos, un país que tiene relaciones con todo el mundo, Ujú. con China, ¿verdad? La República Popular tiene sus relaciones, pero también la tiene con Taiwán. Sí, Oye usted, entonces los demás países no pueden tener relaciones. Mire que hay países como Haití que mantuvo sus relaciones con Taiwán, ujú. usted lo sabe. Yo siempre dije de que fue muy rápido, fue una ruptura hasta inexplicable, de que, por ejemplo, el gobierno nuestro anterior rompiera con Taiwán. No había una razón para hacer eso. Ahora, pudo haber buscado una relación con China y China no le estaba exigiendo tampoco que rompiera una relación con nadie. No, oiga lo que pasa, doctor. Tanto Taiwán como China exigen que usted tenga relación con uno o con el otro. Bueno, Por eso es que usted observa que cuando un país decide establecer relación diplomática con China, tiene que romper con Taiwán. bueno, pero pudo haber, sí, yo lo entiendo, pero pudo haber habido una salida diplomática. Bueno, ¿Usted comprende? Porque los Estados Unidos mantienen esa dualidad, la mantienen, según tengo entendido, sea una forma o de otra. Puede que no tenga un embajador ahí, pero tienen relaciones con bueno, ese país. aquí teníamos una oficina comercial, Sí, pero no teníamos una embajada, no había sí, relaciones no. diplomáticas per se, No, porque la embajada, pero, sí, pero había una oficina comercial sí, porque de las China. embajadas son una cuestión más diplomática que comercial. Claro, Los lo que- consulados sí son comerciales. no, pero no había consulado, había No una había, ¿verdad? una oficina para ciertos negocios. Para ciertos negocios. Pero es que si tú tenías relaciones diplomáticas con uno, no podías tener con el otro. Sí, sí, en lo Por eso diplomático. usted observa que Taiwán tiene relaciones diplomáticas con 4 o 5 países, Exacto. no más. Y esos países no tienen relaciones diplomáticas con China. Claro. Es el precio que tiene que pagar, el que tiene relaciones diplomáticas con uno o con otro. Ahora, ¿qué observo yo ahora, doctor? Por ejemplo, esas relaciones diplomáticas con China están prácticamente anuladas. En frío. Porque el gobierno del presidente Abinader, lógicamente, dejó claro desde un principio que sus relaciones son con Estados Unidos, que quiere priorizar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y lo decía, y el presidente incluso lo repitió el pasado martes. El presidente dijo en un acto de reconocimiento a la embajadora Robin Bernstein, que ya cumple, ¿verdad? Ya se va de retorno. Lógicamente llegó aquí con el gobierno de Donald Trump y Trump sale ahora en enero, ¿verdad? Dijo el presidente Abinader, en el marco de la nueva política exterior del gobierno, hemos sido enfáticos en reiterar que los Estados Unidos de América constituyen nuestro principal socio comercial y aliado estratégico. Él lo repite constantemente. Sí. Y detrás de eso vino un comunicado de la Cancillería, conectando una cosa con la otra, un comunicado de la Cancillería rechazando el gobierno, la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿verdad? Cierto. Es decir,
una serie de acciones, todas encaminadas en procura de fortalecer esos vínculos con Estados Unidos Sí. y además siempre muy del lado de Estados Unidos en materia de política frente a otros países. Observe Venezuela, Sí. la República Dominicana totalmente alineado con la política de Estados Unidos frente a Cierto. Venezuela. Fíjate, yo quiero hacerle un breve análisis sobre esa situación. En primer lugar, tenemos que partir de que el presidente de la República en este sistema nuestro es el reencargado de la política exterior del país. No es el canciller, Sí, es el presidente de la República el que fija, ¿verdad?, la política exterior. Así que lo que él plantee está dentro del marco constitucional. Claro, La Constitución así claro, lo establece. claro. Ahora, en eso yo no tengo ninguna objeción de que, bueno, la política exterior del gobierno o del Estado es esa línea. Pero entonces yo veo con cierto requemor la posición del gobierno en cuanto a rechazar, porque aunque sabemos que en Venezuela lo que existe es una dictadura, en eso yo estoy claro, a mí no hay que enseñármelo en un kindergarten de política, porque eso lo sabe hasta el gato. Claro. Los primeros que lo saben son ellos allá. Pero también entiendo de que Venezuela es un país soberano, libre, y que los venezolanos tienen que resolver sus problemas. No es que no reciban la solidaridad del resto del mundo o de los demás países, pero los venezolanos tienen una responsabilidad, igual que los cubanos, ¿verdad?, igual que otros países en donde hay dictadura. Por ejemplo, yo le voy a decir lo siguiente. ¿Usted cree que en China hay elecciones libres? Yo nunca he oído decir que en China ha habido elecciones. ¿Quién manda en China? El Partido Comunista, que es el dueño, ¿verdad?, de los medios de producción. Aunque hay una clase, diríamos, privada, unos ricos privados, que es el caso de este señor, el famoso Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, uno de los hombres más ricos del mundo. Sí. Tiene un problema, ahora le han incautado los capitales y el hombre nadie sabe dónde está. Porque ahí, la realidad es esa, o sea, que cada país de esto, ¿verdad?, tiene su forma de hacer las cosas y los demás aceptan como las hacen. Usted puede objetarla, ¿comprende? Así como le reitero, creo que sí, que la política exterior la maneja el presidente de la República. Eso está escrito ahí. Hasta el punto de que incluso el gobierno, el Congreso lo que hace es que ratifica los nombramientos de embajadores que hace el presidente. Pero entiendo también de que no es que no se sea solidario, lo que pasa es como que suena muy tomar partido al lado de Estados Unidos, de una manera como demasiado obvia en el plano político. Bueno, ¿comprende? todas las señales que está dando el gobierno de Abinader es mucho Sí, como alinearse ahí en alinearse hacia los Estados Unidos. Es una estrategia, ¿verdad? Puede ser, El sí. pasado gobierno manejó la estrategia de manejarse con uno y con otros. Sí. Recuerde que después de muchos años, Leonel Fernández estableció relaciones diplomáticas con Cuba. Sí, pero esa es otra dictadura. Y mantuvo esas relaciones con Cuba, Estados Unidos, porque anteriormente el cuco era que si tú tenías relaciones diplomáticas con Cuba no podías tener, con Estados Unidos no podías tener relaciones diplomáticas con Cuba. Sí, por Entonces, manipulación. Leonel Fernández rompió con eso, ¿verdad? Sí. Mantuvo sus relaciones con Cuba, Estados Unidos, y hasta yo, donde tengo entendido, eso no nos afectó como Estado, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque somos un Claro. Estado libre, soberano, ¿verdad? Por lo menos en teoría, ¿verdad, doctor? Pero yo le voy a decir una cosa a usted. Y en la práctica también, Sí, ¿verdad? pues sí, es cierto, pero sí, exacto, pero le voy a decir una cosa, hay que ser justo. Quizá el presidente Fernández le dio un formato, diríamos, más claro, Sí, pero eso venía desde los tiempos de Balaguer, porque Balaguer tiene buenas relaciones con Cuba. sí. Oye usted, Pero, no tenía- pero la formalidad se la Exacto, dio Leonel exacto. Fernández. Pero hay que decía, reconocer sí, que Balaguer empezó a romper con eso. Sí. Cuando en los 12 años era un pecado mortal y los pasaportes decían que este pasaporte no es válido para los países de la órbita. Con esto. Sí. Eso se fue rompiendo poco a poco. Y de hecho, yo recuerdo que aquí hasta militares dominicanos participaban en asuntos de juego, deportivos y cosas Sí. en Cuba. Eso No, hay que reconocerlo. y manejó también el pasado gobierno las relaciones con Venezuela. También. Fue manteniendo una posición de equilibrio, ¿verdad? Exacto. Ni de un lado ni del otro, sino buscando ciertas alternativas de solución. Eso se llama diplomacia. Sí, La sí. verdadera diplomacia. Lo manejó muy bien. Entonces, Claro. ahora está manejado diferente, solamente cargado hacia los Estados Unidos. Claro. E claro. incluso con relación a los chinos, yo creo que no hay nada que buscar en las relaciones China-República Dominicana, porque hace apenas creo que un mes o mes y medio estuvieron aquí unos funcionarios norteamericanos cuando anunciaron el inicio del Sí, 5G exacto. y la tecnología maliciosa, qué sé yo, que se iba a combatir, todo alineado con Estados Unidos, porque el gran problema de Estados Unidos y China ahora mismo es el 5G.
Recuerde que están bloqueando una serie de aparatos en Estados Unidos, una serie de redes sociales, Pero, y están bloqueando el 5G que está anunciando China, una línea de información china. Entonces, exacto. ¿qué ocurre? Todo el accionar del gobierno dominicano está muy vinculado a esos planes de Estados Unidos frente a China, ¿verdad? Y de Estados Unidos frente a Venezuela, frente a otros países de la región. Es decir, que estamos totalmente alineados con los Sí. Estados Unidos. Recuerde que Quizás sí, deberíamos sí. manejarnos un poco más equilibrados para evitar un conflicto mayor. Pero recuerde que esos son efectos colaterales de la guerra, una nueva guerra fría, para mí, que tiene que ver en el plano económico. Claro, La guerra fría fue en el plano político en el siglo pasado, pero ahora la tenemos en el plano económico. en el plano económico. Y los grandes así es. enfrentados son China, Ujú. ¿verdad? Y sus Estados aliados, Unidos. y Estados Unidos y sus aliados. Así Esa es, es la realidad. así lo es. veo así. Pero viendo la situación actual, la relación Dominico-China están Están muy frías, totalmente muy frías. anuladas. Vamos a la pausa. Nueva vez el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne para ejercer los mandatos, ¿verdad?, de la Constitución sobre la selección y evaluación de jueces. La selección, para mí, es algo que yo no sé por qué hay que darle tanta vuelta a eso, porque siempre he planteado que para qué existe una escuela de la magistratura aquí. Eso se creó en la Constitución del 94, Claro. ¿verdad? Y se ha mantenido para formar que jueces de carrera. Entonces yo entiendo de que no sé cuándo es que vamos a liberar la justicia de ese narigoneo, como yo le llamo, de los políticos, porque el Consejo de la Magistratura no es más que un organismo político, no es un organismo jurídico, usted comprende, aunque esté formado por honorables personalidades. Tiene razón. Claro, entonces yo creo que ahí no debieron darle tanta vuelta a eso, sino que cuando hay lo que se llama carrera judicial, es cuando una persona puede empezar quizás como juez de paz, pero le aspira a llegar a la Suprema Corte de Justicia, igual que un raso o un cadete que aspira a llegar a ser ministro de la Fuerza Armada. ¿Usted Sí. comprende? Lo que quiero decirle es que la carrera judicial, el incentivo real es que la persona haga un buen desempeño de su labor, que no hay que estarle haciendo preguntas, a mi modo de ver, en una especie como de paneo. No, la persona demuestra su eficiencia con el resultado de su trabajo. Usted comprende, ahí están las estadísticas, ahí están los numeritos, cero escándalo, cero, usted entiende, o sea que, pero esa es la realidad, y entonces pues ya se aprestan a escoger, que ojalá que hagan la mejor escogencia. Y ¿verdad? mientras existe el Consejo de la Magistratura va a ser así, porque Exacto. es una estructura y hay todo un esquema bien preparado como para que las cosas se desarrollen en la forma que se están desarrollando hasta ahora. Exactamente, sí. Bueno, ese consejo se va a reunir el 14, ¿verdad?, para comenzar la evaluación de 68 de 72 Sí. candidatos que se inscribieron para Sí. ocupar 4 posiciones en el Tribunal Constitucional, y se va a evaluar el juez Francisco Ortega Polanco, que es el único que ya cumplió en la Suprema Sí. Corte de Justicia. Primero una evaluación escrita que se envía, el Consejo, según lo que se dijo en la última reunión a principios de esta semana, ya lo tiene a mano, está evaluando, ahora viene una evaluación, parece de preguntas, ¿verdad?, a ese juez. Quizás los que lo van a evaluar no conozcan la mitad de derecho de lo que conoce el No magistrado conocen Francisco nada, Ortega porque no son Polanco, abogados, no conocen nada. pero es la estructura que está constitucionalmente establecida para hacer las evaluaciones, ¿verdad? Y es la distorsión que Pero usted dice es que lo que yo he existe. planteado, perdone que le interrumpa. ¿Cómo una persona que ni sabe la A de derecho le va a preguntar a un individuo que tiene 20, 30 años sudando una toga? ¿Usted entiende? Cosas que son... Es como un médico. ¿Cómo te lo va a preguntar un médico? Que es incluso juez de la Suprema Corte de Justicia. Ah, bueno, hay un juez de la Suprema, ¿verdad? Está la procuradora que Ya eso, también fue eso son jueza de la excepciones Suprema. que confirman las reglas. Hay 2 o 3 excepciones en el Consejo. ¿Usted comprende? Pero la gran mayoría no sabe qué va a preguntar, ¿verdad? Claro. Ni el nivel de las preguntas, ¿verdad?, que hay que hacerle a una persona como Francisco Ortega Polanco o los candidatos que están ahí aspirando a ser Todo miembros el del mundo Tribunal tiene derecho. Ahora, Constitucional. yo creo que lo que el Estado ha gastado dinero y tiempo formando jueces, ¿usted entendió? En esa escuela de la magistratura, es lo que yo entiendo, ¿verdad? Para eso se creó ese organismo, no sé. Pero usted sabe cómo es que en nuestro país hay un exceso de leyes y organismos que tienden a la burocratización. Hay que repensar ese consejo para dar paso, como usted dice, a esa carrera. Claro. Dice, bueno,
hay que nombrar 5 jueces en tanto tiempo. Bueno, ahí vienen subiendo estos 5 jueces que son los que tienen la mayor Sí. proyección dentro de la judicatura. Sí. Quiero Se han aprovechar- fajado a estudiar para eso, Cierto. pero además su carrera va Cierto. marcando esta Pero trayectoria. quiero aprovechar para decirle esto, es que ese consejo fue creado producto de una coyuntura. Claro, ¿Usted yo? la crisis Porque- del 94. Claro, para quitarle al Senado la capacidad de nombrar a los jueces, que también yo estaba en contra de que eso fuera así. Sí. Debió haber sido un organismo, y el organismo no está mal. Lo que pasa es que fue copiado de manera, ¿cómo le llamamos a esto? Copy-paste, ¿verdad? Lo bajaron de allá, de Francia, Sí. lo trajeron aquí y lo implantaron aquí. Pero yo creo que eso puede mejorarse. Y quizá en algún momento dado, que haya un organismo que tenga la facultad, porque le voy a decir esto, una Suprema Corte debe tener un organismo que la controle también, Claro. porque no claro, puede ser autocontrolable, yo lo entiendo. Claro. Cada Pero- organismo debe tener quien la Sí, controle. sí, exactamente. Pero vuelvo y le reitero de que ese organismo fue creado en ese momento precisamente para quitarle la función Al Senado. al Senado, más nada. Claro que Pero sí. fue una coyuntura política lo que Claro, derivó claro. en eso. Y la intención fue buena, porque la idea era ver de qué manera se lograba escoger lo mejor en materia de independencia para integrar la justicia. Pero no fue así, porque ahí se rechazaron. Usted sabe que yo tengo muchos años bregando en los pasillos, en los tribunales. Oye, yo no estoy en eso, que ya le dejamos eso a la juventud. Pero déjeme decirle una cosa, es que ahí rechazaron a muchos abogados que tenían mucha experiencia, mucha capacidad y mucha honestidad. Fueron rechazados porque los políticos impusieron también su impronta ahí. Es decir, no estoy señalando a ninguno de los que fueron escogidos, sino que lo que se escogió fue por acuerdos políticos de aposento, todos los partidos, porque en ese consejo estaban representados toda la corriente política. Claro, 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 ¿Entendió? así es. De la misma forma que en el Senado estaban representadas toda la corriente política, en el Consejo también, por la forma en que se escoge el Lo que Consejo. pasa es que en el Senado, esto es un poco, Sí. un humorismo un poco, Ajá. humor negro, pero en el Senado había cierto equilibrio. Usted diría, bueno, usted era senador de Barahona y yo era de San Juan, y le decía, mira, nómbrame a fulano allá. No, un no, poquito más. se los repartían, Sí, que ¿verdad? los repartían, Se los en cierto repartían, modo. y había que evolucionar. Claro. Y quizás ahora también tengamos que evolucionar de nuevo, sí. en materia de hacer ajustes con el Consejo. Pero en esa evolución que hubo con el Consejo de la Magistratura cayó en manos de un sector de la sociedad, Sí. de un sector poderoso, de poder fáctico. Ahora sería necesario que evolucionara a que sea un poco más abierto, ¿verdad? Y más democrático, Claro. más representativo, ¿verdad? Usted dirá, bueno, pero si lo es por la cuestión de los resultados políticos, pero mire los bochinches que se armaron con la segunda mayoría y esa cosa. O sea, aquí hay muchas cosas que hay que poner en blanco y negro en esa Constitución para que se manejen de la manera más precisa. Pero creo que está bien, ese es el papel, ¿verdad? Del Bueno, Consejo. las evaluaciones comienzan el 14, se tiene previsto que terminen el 19, y el 20 anunciarían los 4 miembros nuevos del Tribunal Nuevos Constitucional, incumbentes, ¿sí? Y se dirá si se va a mantener o no al juez Ortega Polanco en la Exacto. Suprema Corte de Justicia. Y ya para el 22, según el cronograma, pues entonces se haría la juramentación de esos Correcto. nuevos jueces. Vamos a esperar, como usted decía, que de ahí salga lo mejor, Sí, claro. que de ahí salga lo mejor. Yo pienso que en cada proceso hemos ido avanzando, Ujú. porque con la Suprema Corte de Justicia que se eligió, producto de ese primer Consejo de la Magistratura, se avanzó bastante, pero hay que reforzar ese Consejo de nuevo. Hay que Bueno. darle ciertas fortalezas para que podamos elegir lo mejor. Claro. Podamos elegir lo mejor como jueces de los diferentes estamentos o de las llamadas altas cortes de la República Y que nunca Dominicana. jamás vuelva a verse un espectáculo tan penoso como el que se vio cuando se evaluó a la doctora Germán, Sí, que eso causó un malestar increíble, porque ese no es el papel del Consejo de la Magistratura. bueno, Bueno, por suerte que eso se superó. bueno. Claro que Entonces, la semana que inicia va a estar muy centrada en el incremento de los casos de COVID-19 en República Dominicana, el vencimiento del toque de queda, que creo que es el día 10, si no me equivoco. El presidente tendrá que emitir otro decreto renovando el toque de queda. Vamos a ver si va a endurecer más las medidas. Hay gente que entiende que se deben endurecer, vamos Sí, a hay cosas esperar. que hay que recomponer. Por sí, eso, sí. por eso Sí. la gran expectativa de la población con Claro, relación claro. a las nuevas medidas que pueda anunciar el Ejecutivo. También las expectativas van a estar muy centradas en la decisión que tomará el juez Alejandro Vargas
el próximo jueves 14 con relación a los archivos, los expedientes del caso Odebrecht, que es el principal escándalo de corrupción de los últimos años en República Dominicana. Bueno, y también el Consejo de la Magistratura, que como ustedes sabrán también se reúne el jueves 14 y da comienzo al proceso para elegir 4 miembros en el Tribunal Constitucional y uno de la Suprema Corte de Justicia. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.